Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos los verbos andare y venire. Son dos verbos muy usados porque son verbos de movimiento, son muy importantes. Veremos las similitudes y diferencias de uso entre el español y el italiano, porque no siempre se utilizan de la misma manera. El uso de uno u otro verbo depende del lugar donde esté la persona que habla y la persona que escucha, o sea, el interlocutor. Comencemos. El verbo andare lo conocemos, significa ir. Es un verbo de primera conjugación y el participio pasado, para ser utilizado en los tiempos compuestos, es andato. Es un verbo que se conjuga con el auxiliar essere. Por lo tanto, el participio debe concordar en género y número con el sujeto. Andato, andata, masculino, femenino, singular. Andati, andate, masculino, femenino, plural. En cuanto al movimiento, andare significa el movimiento hacia un lugar donde no está la persona que habla ni la persona que escucha. Veamos un ejemplo. Si alguien dice vado al cinema, quiere decir que la persona va al cine, pero aún no está en el cine, ni la persona que habla ni la persona que está escuchando. Lo mismo si dice vado a teatro. Ninguna de las dos personas aún están en el teatro. Hasta aquí el uso es igual que en español. El verbo venire, también lo conocemos, significa venir. Es un verbo de tercera conjugación y el participio pasado, para ser utilizado en los tiempos compuestos, es venuto. Es un verbo que se conjuga con el auxiliar essere. Por lo tanto, el participio debe concordar en género y número con el sujeto. Venuto, venuta. Masculino, femenino, singular. Venuti, venute. Masculino, femenino, plural. En cuanto al movimiento, venire significa el movimiento desde cualquier lugar hacia el lugar en el que me encuentro cuando estoy hablando. Por ejemplo, una persona puede decir vengo da Roma, porque realizó el movimiento desde Roma hacia el lugar en el que se encuentra cuando habla. Otro ejemplo, vengo dall'Italia. La persona que dice esta frase realizó el movimiento desde Italia hacia el lugar donde se encuentra la persona con la que está hablando. En cuanto a las preposiciones para utilizar con el verbo venire, hemos realizado una lección. Les dejo el enlace por si no vieron la lección o por si la quieren repasar. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Hasta aquí, los verbos andare y venire se utilizan igual que los verbos españoles ir y venir. La diferencia surge en los diálogos. En español, el movimiento que hemos descrito se mantiene, pero en italiano no. En italiano, si el que habla y el interlocutor se encuentran en lugares distintos en el momento de la conversación, el que habla toma como punto de referencia espacial el lugar ocupado por el interlocutor. Veamos ejemplos. Veamos un ejemplo de un diálogo donde las dos personas que hablan se encuentran en lugares diferentes. Por ejemplo, cada uno en su casa. Es un diálogo en español y el diálogo sería como sigue. ¿Quieres venir a mi casa a tomar un café? Sí, voy enseguida. En este diálogo, en español, se utilizan los dos verbos, ir y venir. Veamos ahora cómo sería el diálogo en italiano cuando las dos personas que hablan se encuentran en lugares diferentes.
cada uno en su casa. El diálogo sería: ¿Vuoi venire a casa mia a prendere un café? Sí, vengo subito. Observan que en este diálogo se utiliza un solo verbo, el verbo venire. En italiano, en los diálogos, cuando se pregunta con el verbo venire, se debe responder con el verbo venire, algo que a nosotros, madrelengua en español, no nos resulta natural. Nosotros diríamos sí, vado subito, utilizando el verbo andare, pero no es así. Debemos utilizar el verbo venire y decir vengo subito. Otro ejemplo. Un diálogo en español, como sigue. ¿Vienes al cine conmigo? Sí, voy al cine contigo. Utilizamos los dos verbos. ¿Vienes al cine conmigo? Verbo venir. Sí, voy al cine contigo. Verbo ir. En español, en los diálogos utilizamos los dos verbos, ir y venir. En italiano utilizamos un solo verbo, el verbo venire. Y el diálogo nos queda como sigue. ¿Vieni al cinema con me? Sí, vengo al cinema con te. Solamente el verbo venire. Vieni, vengo. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.